Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Pero los que así piensan, no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. Esta es una escritura. Pablo la escribió en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Ahí se encuentra esta escritura. Y uno cuando la lee, uno podría hacerse la pregunta, ¿cómo podría el mensaje de la cruz ser el poder de Dios? Cada año, el servicio de Pascua representa de una manera muy gráfica para nosotros que Jesucristo pagó la pena por nuestros pecados. Si Jesucristo no hubiera estado dispuesto a morir a través del sufrimiento, nuestros pecados incurrirían en la pena de muerte que Dios decretó para cualquier ser humano que pecara. Ezequiel capítulo 8, versículo 20 nos dice: el alma que pecare, esa morirá. Es muy clara la escritura. El alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: el pecado da como paga o como pago la muerte. Pero Dios da como regalo la vida eterna, en unión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es el mensaje del sacrificio de Cristo, el poder de Dios, para nosotros, los que estamos siendo salvos? La palabra griega para poder es dunamis, que literalmente significa fuerza o poder. Y la palabra mensaje en griego es logos, que significa la palabra. Entonces, el mensaje de la cruz es la palabra o el mensaje de la cruz. Juan escuchó lo siguiente a Jesús y lo escribió, quedando plasmado en las Escrituras para nuestro crecimiento y para nuestra madurez. Juan capítulo 15, versículo 13, nos dice lo siguiente. Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando las personas entienden la clase de amor que se expresa a través del más grande de los sacrificios, debería moverlos a ya no vivir para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos. Como lo dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15. Pasemos ahí a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió
y resucitó por ellos. El apóstol Pablo fue movido por el amor de Dios, manifestando en la muerte de Cristo. Y esto lo vemos ahí en Romanos capítulo 5, versículo 6. Pasemos a Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo sabríamos lo que este tipo de amor es? A menos que se nos muestre este amor. Dios no habló simplemente de amor, o simplemente dejó que el mandato de amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y todo nuestro ser sea suficiente. No fue así. Dios demostró su amor. Él nos demostró su amor. Y tenemos que considerar que cuando aún estábamos atados al pecado, ahí fue cuando Dios nos mostró su amor. Y no es que Cristo solo murió por aquellas personas piadosas o compasivas. La Escritura dice que también fue por los impíos e incrédulos su muerte. Y eso demuestra una verdad, una realidad acerca del carácter de Cristo. Una realidad tan fuerte que las simples palabras no lo pueden explicar y no lo pueden transmitir. Ese gran amor que tuvo Jesucristo. Porque su autenticidad de Él nunca podrá ser cuestionada. Nunca se debe dudar de su intención que Jesucristo tuvo hacia nosotros. Pocas veces, o a lo mejor nunca, alguien ha dado su vida por otro. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, a lo mejor pensaríamos en nuestra mente dar la vida por alguien. Jesucristo no se cuestionó. Él lo hizo. Lo hizo por toda la humanidad. Sin embargo, mientras éramos pecadores e indignos, Cristo dio su vida por nosotros, y no solo por los del cuerpo de Cristo, sino que fue por toda la humanidad. Y esto tiene un efecto poderoso para cada uno de nosotros, para volvernos a Cristo. Porque nos da todas las razones para seguir el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Y el motivo para amar a los demás? ¿Cómo es nuestro motivo para amar a los demás? El apóstol Juan presenta el argumento de por qué debemos amar a los demás, así como Cristo nos amó a cada uno de nosotros, entregando su vida.
Veamos Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Uno podría decir, no tengo razón para amar a otra persona, especialmente a alguien que creo que no es digno de ello, a menos que alguien me haya demostrado ese tipo de amor. Pero vemos que el versículo 10 y 11 nos está entregando la razón fundamental. Porque no entenderíamos este punto simplemente porque alguien dijo que debería amar. Acá tenemos la razón clara porque debemos hacerlo. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. De esta forma, nuestro amor hacia Dios será tan bueno como nuestra apreciación del amor de Dios por nosotros. Y nuestro amor hacia los demás será tan bueno como apreciamos y respondemos al amor que tiene Dios por nosotros. Si hacemos la comparación de los bebés o los niños pequeños, ellos no sabrían cómo amar, excepto siendo receptores del amor cariñoso de sus padres. Al principio, como bebés y niños pequeños, no sabíamos cómo devolver ese amor. Pero a medida que vamos madurando, a medida que vamos creciendo, pudimos amar a cambio de ese amor que nos entregan nuestros padres. Entonces, podemos decir que no sabríamos amar a menos que alguien haya demostrado el amor a nosotros primero y continuó amándonos a pesar de nuestra incapacidad para devolverlo. Eso hacen nuestros padres con nosotros. Y los que somos padres hemos hecho eso con nuestros hijos. Los amamos, les demostramos amor, y cuando ellos maduran, llega un momento en que ellos tienen la capacidad de devolver también ese amor. Y Jesús dio un mandato a sus discípulos en relación a ese amor, a esa correspondencia de ese amor. En Juan capítulo 13, versículo 34. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, dice, que también os améis unos a otros. Un amor correspondido. Así como Él nos ama, nosotros también debemos amar. Él personalmente les demostró amor
y luego tuvo la autoridad moral para ordenarles que se amaran unos a otros como Él nos amó. Nosotros no tendríamos ni idea de cómo amar a los demás, simplemente como lo fueron los primeros discípulos, sin haber sido antes los destinatarios del amor de Dios expresado a través de Jesucristo. En Mateo capítulo 5, versículo 44, también tenemos ahí el mandato de Cristo. Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Este mandato de Jesucristo tiene más sentido cuando comprendemos lo que Dios hizo por nosotros. Cuando estábamos nosotros perdidos en nuestro pecado. El mandato de Dios dice: amad a vuestros enemigos. No dice: vayan a pelear o aborrezcan a sus enemigos. Dice: bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesucristo vivió todo eso en su vida como hombre aquí en la tierra. Cuando vemos que la crucifixión por la que pasó Jesucristo era considerada la forma de muerte más horrible, a veces ahí nos damos cuenta por qué Jesucristo escribe estas palabras. En esa crucifixión, primero el acusado era desnudado, puesto de espaldas sobre el instrumento de tortura. Sus brazos eran extendidos a lo largo del madero horizontal. Sobre el centro de las muñecas, donde comienza la mano, a martillazos era clavado un gran clavo. Y de la misma forma era clavado un clavo a través de ambos pies, colocados uno sobre el otro. Enseguida el madero era elevado, introduciendo la base en un hoyo cavado para este propósito. Y aquí, a la vista de todos, de todo el pueblo, Cristo fue ridiculizado, humillado, encarnecido, vejado, tal como lo profetizó Isaías. Pero Cristo, a pesar de estar pasando por la más horrible forma de morir, Él no dijo: voy a aborrecer a mis enemigos. Él no dijo: los voy a maldecir por lo que me están haciendo. Él estaba preocupado por algo mayor que su propio dolor personal. Ahí en Lucas 23, 34 encontramos sus palabras. Veamos Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34.
Cuando Jesús estaba viviendo todo eso, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando comprendemos el amor que Él tenía por nosotros, cuando aún éramos pecadores, nos da un motivo para lidiar con nuestra propia oposición a amar a nuestros enemigos. El amor de Dios, sus intenciones y motivos puros hacia el hombre, no pueden cuestionarse razonablemente. Uno perfectamente podría decir: ¿pero cómo dice eso Jesucristo con todo lo que estaba viviendo? ¿De pedir a su Padre que los perdone? Cada persona que es llamada por Dios a Cristo verá el amor de Dios y estará convencido de que Dios es en quien se puede confiar completamente. Si Dios murió por cada uno de nosotros, entonces con toda seguridad podemos poner nuestra vida a su cuidado. Juan nos dice lo siguiente en 1 de Juan capítulo 3, versículo 16. 1 de Juan capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y en 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hemos pasado la Pascua y estamos a horas de iniciar con el primer día de fiesta de los panes sin levadura. El significado de la Pascua y los días de panes sin levadura nos da los pasos o el proceso que cada uno debe experimentar para la salvación, independientemente del periodo de tiempo en el que cada uno fue llamado. La comprensión del sufrimiento y la muerte de Jesucristo, como se representa en la Pascua, se entiende primero para el pago de nuestros pecados, pero también demuestra el amor de Dios por nosotros y nos lleva a la actitud mental de querer apartarnos de nuestros pecados, obedecerle y amarlo. Y esa comprensión que la logramos hacer estando ayer en la ceremonia de la Pascua, nos proporciona un incentivo para día a día arrepentirnos del pecado. Sin embargo, el solo querer o elegir obedecer a Dios no es suficiente. Por eso Dios nos da de su poder, nos da esa porción de su Espíritu Santo a través de la imposición de manos cuando somos bautizados, para poder usarlo, para poder desarrollarlo, usarlo para cambiar, usarlo para crecer,
usarlo para vencer. Recuerden que el Espíritu Santo es de amor, de poder y dominio propio. La fiesta de los panes sin levadura simboliza vivir una vida libre de pecado. Realizamos el acto físico de limpiar nuestras casas, de sacar toda la levadura, esa levadura que se esconde en esos rincones que a veces en mitad de la fiesta nos damos cuenta que esa levadura estaba ahí escondida. En lo espiritual no es diferente. Debemos estar constantemente buscando el pecado, buscando esa levadura que nos contamina, y debemos desecharla completamente. Por eso nuestra lealtad a Dios, inspirada por el don generoso de la muerte de su Hijo, nos debiera hacer pensar 2 veces antes de ceder al pecado. Nos comprometimos con Dios. Renovamos nuestro pacto con Dios por 1 año más. Debemos ser leales a Él. Nos comprometimos con Él. Cumplámosle a Él. El pecado es poderoso, pero el pensamiento de la muerte de Cristo, que murió por nosotros, junto con el poder disponible de su Espíritu Santo, es aún más poderoso. Y eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos esa oportunidad. Cristo murió por nuestros pecados. Y hemos recibido esa porción del Espíritu Santo cuando hemos sido bautizados. Y eso es mucho más poderoso que cualquier pecado que nos pueda asediar. Sin embargo, ahora quiero enfatizar en ese mensaje de la cruz que habla el apóstol Pablo, como poder de Dios para todos quienes estamos caminando hacia la salvación. Ese es nuestro camino. Hacia allá vamos. Entonces el sacrificio de Cristo es muy aleccionador cuando lo miramos detenidamente y lo confrontamos con el pecado y sus caminos. No nos obliga a cambiar, pero por sí mismo constituye el argumento más sólido para tomar nuestras decisiones correctas. Una vez que somos llevados a elegir rendirnos a Dios, entonces Dios puede ayudarnos. Todos estamos aquí voluntariamente. Dios nos abrió el entendimiento. Aceptamos el llamamiento. Y al rendirnos a Dios, Él se compromete a ayudarnos. Por eso nuestra elección es crucial para lograr los resultados permanentes que Él quiere que tengamos. El resultado final es que toda la humanidad elija a Dios y sus caminos en vez de la tentación del pecado. Dios quiere que todos, que ninguno se pierda, que ninguno deje de estar en su reino, que ninguno deje de estar en su familia. Dios tiene un plan maravilloso, pero Dios necesita que realmente los que estén es porque han querido estar.
Ahora nosotros realmente debiéramos querer estar allí en su reino, porque hemos llegado a conocer a Dios a través del evento de la muerte de su Hijo. Tal vez por eso Jesús dijo en su oración ahí en Juan capítulo 17, versículo 3. Dijo Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando conocemos a Dios de esta manera, es un poderoso impulso para tomar las decisiones correctas cuando nos enfrentamos a las tentaciones. La mayor razón para amar a Dios es porque estoy convencido de que Él me amó primero, cuando yo no lo merecía. Por eso es poderoso el sacrificio de Cristo. Es algo que nos debe mover cuando reflexionamos sobre lo que Dios hizo por usted y por mí. Dios sabía que se necesitaría nada menos que la muerte de su Hijo para asegurar nuestra lealtad, nuestro amor, nuestra obediencia para siempre. Estaremos en su reino porque queremos estarlo. Y nuestra lealtad eterna a Él está asegurada a través de la expresión inigualable del amor mostrado a través de Jesucristo. Pablo añadió un pensamiento más acerca de Cristo. Dijo lo siguiente en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Dijo lo siguiente: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios en su sabiduría escogió la mayor expresión de amor y que fue entregado a su Hijo Jesucristo para demostrar su amor hacia nosotros. Y de la misma manera, entonces debemos estar todos motivados a amarlo y amar a nuestro prójimo, porque Él nos amó primero. El sacrificio de Cristo no fue solo un evento pasado, es una fuente de poder presente. Nos da fuerza para perdonar, nos da fuerza para resistir la tentación, nos da fuerza para amar, nos da fuerza para servir y nos da fuerza para perseverar. En estos días de fiesta, demostrémosle a Dios que su amor, por medio del sacrificio de Cristo, nos ha alcanzado. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Amados hermanos, que tengan una hermosa noche de guardar y una feliz fiesta de panes sin levadura.